Hola, Hola. bueno, intentaré saludar en todas las lenguas que nos reúnen hoy. Buenos Igual, días, buenas tardes, buen día, buena tarde, bonjour, Hola. buonasera. Y agradecerles muchísimo el espacio que han generado en sus agendas para estar en este encuentro que para nosotros es sumamente importante, es un primer encuentro internacional de alcaldes, de intendentes, de prefeitos, de presidentes de la Cámara, presidentes municipales, Sindachi, de nuestra red internacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Le vamos a agradecer silenciar sus micrófonos para no tener interferencias y poder continuar con la ahora programación. sí. Bueno, sean bienvenidos al encuentro. Como saben, desde el año 2024, desde el año pasado, hemos iniciado desde la Asociación Francesco Tonucci junto a la Red Internacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños una una campaña a favor del juego libre de la niñez, del juego libre y autónomo de las niñas y los niños en lo que es nuestra identidad y nuestra naturaleza. Buscar que las niñas y los niños vuelvan al espacio público, a jugar en las calles, a habitar la ciudad, a transitarla libremente, a explorarla, a ejercer sus derechos, su derecho al juego en la calle. Y estamos trabajando fuertemente en esta campaña, comprometidos todos, buscando reivindicar, decía, los principios y las propuestas de Ciudad de los Niños a través de esta campaña, poniendo además un énfasis en un trabajo alargado, un trabajo que va más allá de un grupo de interlocutores, sino que convoca y llama a una serie de voluntades para trabajar conjuntamente. En el mes de mayo se realizó el lanzamiento de esta campaña junto al Instituto Interamericano del Niño y la Niña de la Organización de Estados Americanos y en esa ocasión Francesco pudo fundamentar, sustentar la campaña, el por qué estamos preocupados ante el uso precoz de dispositivos electrónicos en la niñez y cómo el juego libre y el juego autónomo puede permitir la construcción de una buena y sana socialización en los niños, el encuentro, la amistad pueden ser una alternativa concreta a los problemas y las implicancias que está trayendo el uso de estos dispositivos en nuestra niñez. Em, Decía que en esa ocasión hablamos de un encuentro de voluntades, que necesitábamos a muchos colectivos a sumarse a esta intención y a esta finalidad de la campaña. Y es así como el año pasado tuvimos un primer diálogo, así como en esta ocasión, diálogos de Francesco Tonucci con alcaldes. En esa oportunidad tuvimos diálogos de Francesco con pediatras, pediatras, psicólogos infantiles, psiquiatras infantiles, para hablar sobre estos temas y tener la alianza, el apoyo, el soporte del colectivo de pediatría para poder llegar con este mensaje con más fuerza a las familias. En esta ocasión, por lo que es nuestra naturaleza y nuestra identidad, necesitamos abrir el diálogo con la política, ¿no? Y en este caso, Francesco se dirigirá, hará este llamado a la política, a la figura del alcalde, y perdonen que uso ahora solo un término, del alcalde de nuestras ciudades, que adhirió a Ciudad de las Niñas y los Niños, adhirió a este proyecto, comprometiéndose con la niñez de su ciudad a ejercer la escucha de la niñez, a abrir espacios de participación, a permitir y garantizar que su ciudad sea una ciudad buena y segura para que los niños y las niñas transiten en ellas y se muevan autónomamente. Y se comprometió a promover el juego libre en su ciudad, ¿no? Y en ese sentido, este espacio está dedicado a este diálogo con la política, a este llamado nuevamente a la política a sumarse a la campaña. Hemos pensado en un encuentro que tenga tres momentos, digamos. En el primer momento, Francesco presentará la campaña ante ustedes, dialogará, abrirá el tema de la campaña frente a todos los participantes. Y luego tenemos los testimonios, la participación de dos
alcaldes de nuestra red internacional que representan ciudades emblemáticas para nuestra red, ¿no? Me refiero a la ciudad de Pontevedra, en España, en Galicia, cuyo trabajo es conocido por toda nuestra red, por la revolución urbana que ha significado el trabajo de Pontevedra, por haber puesto a disposición de la niñez una ciudad que es para las personas y nos interesaba mucho poder dialogar con el modelo Pontevedra y escuchar las palabras de Miguel Ancho Fernández Lores, su alcalde. Y de igual manera hemos invitado al intendente Pablo Hafking de la ciudad de Rosario, ciudad emblemática también para nuestra red internacional, la primera ciudad de América Latina en adherir a nuestro proyecto y que lleva ininterrumpidamente 28 años de trabajo en la ciudad de los niños y es una ciudad de gran inspiración, no solo para Argentina, sino para América Latina. Así que tendremos estos momentos y luego podremos también dar algunas orientaciones en relación al trabajo que continúa. Antes de dar la palabra a Francesco, solo decirles que la agenda de la campaña continúa este año con varios otros momentos importantes. Encontraremos a directivos y docentes para tener los diálogos con Francesco en relación al compromiso de las escuelas para también liberar a la niñez y que tenga las tardes libres para poder jugar, ejercer su derecho al juego con menos agendas y más tiempo libre, ¿no? Vamos a dialogar también con las asociaciones de padres y madres de familia, las AMPAs conocidas en España y en otros países como asociaciones de padres y madres. Y también, por supuesto, vamos a hablar con las niñas y los niños. Nuestros consejos de niños en la red internacional están ya trabajando los temas de la campaña y discutiendo los temas que nos convocan dentro de los consejos para el mes de noviembre tener un encuentro similar a este internacional, pero donde dialogarán con Francesco las niñas y niños consejeros de nuestra red. Bueno, sin más, paso la palabra a Francesco. Muchísimas gracias a todos por estar. Adelante, Francesco. Gracias, Lorena, y buenos días y buenas tardes a todos los que están asistiendo. Y me interesa notar que en más de 30 años de vida de nuestro proyecto, es la primera vez que convocamos alcaldes, alcaldesas, intendentes, intendentas, prefeitos y prefeitas, presidentes, que adherieron a nuestro proyecto La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Y los convocamos porque la situación, de nuestro punto de vista, es muy grave. Y los niños y las niñas de nuestras ciudades, de vuestras ciudades, necesitan una solución urgente. Os convocamos porque lo necesitan vuestras ciudades para ser mejores. Os convocamos porque lo necesitan los niños de todas las ciudades del mundo que esperan de vosotros un ejemplo. Desde el empezar del proyecto en el 1991, uno de los objetivos que ya eran claros en nuestro proyecto fue lo de devolver a los niños la posibilidad de jugar, que significa de vivir la experiencia más importante de toda la vida. Como decía Albert Einstein, el juego es la forma más alta de investigación, entonces de conocimiento. Los niños de hace algunas decenas de años han perdido esta posibilidad, por lo menos en los países donde se está desarrollando nuestro proyecto. Y lo han perdido porque no pueden salir de casa sin ser acompañados y vigilados por adultos. Así que no pueden encontrar amigos y amigas desde muy pequeños para vivir libremente de la exploración, del juego, del conocimiento de sí mismos, del conocimiento de los demás, del conocimiento del obstáculo y del riesgo, elaborando estrategias para superarlos.
para vivir la relación con las normas que justamente la familia pone. Desde muchos años denunciamos este empobrecimiento de la vida de los niños. Hoy la situación ha llegado a ser mucho más grave y peligrosa por, como decía Lorena, el uso precoz de los dispositivos electrónicos. Por el peligro que los niños desde muy pequeños, pueden entrar en este mundo virtual fascinante, pero lleno de peligros, de ilusiones y de simplificaciones. Siempre he dicho que los niños son como sensibles indicadores ambientales, así como lo son las luciérnagas o las golondrinas. Sabemos que cuando estos animales desaparecen, significa que el ambiente está contaminado. Bueno, si y cuando los niños desaparecen de las calles de nuestras ciudades, significa que nuestras ciudades están enfermas. Cuando adheriste al proyecto, os habéis comprometido solemnemente con vuestra firma a garantizar o devolver a los niños todos sus derechos. Uno de estos, uno de los más importantes, es el derecho al juego, garantizado del artículo 31 de la Convención de los Derechos de la Infancia. Para poder jugar, como decía antes, niñas y niños tienen que poder salir de casa sin adultos. Deben poder decir a los padres, como ilustramos en la viñeta que veis, yo salgo a jugar. El acento es justamente sobre yo. Y los padres tienen que responder, te quiero tanto que te dejo. Confío tanto en ti que te dejo. Tengo miedo, pero lo soporto porque tú lo necesitas y por esto te dejo. Y cuando vuelven, o mejor, y cuando vuelves, me contarás. Y sabemos y tendremos que esperar que no pueda contar todo lo que vivió, porque significa que lo ha pasado muy bien y por esto no puede contar todo. Pero ¿por qué lo que era normal y prácticamente obligatorio para todas las niñas y los niños hasta 30, 40 años antes, ha llegado a ser de repente imposible? La opinión común de la gente es que las ciudades de hoy no lo permiten. Pedimos a vosotros que gobernáis y representáis vuestras ciudades de decir públicamente y con voz alta y firme que vuestras ciudades no merecen este miedo, que no son más peligrosas de cuando los padres de hoy jugaban en la calle con sus amigos. Naturalmente, tenéis que hacer todo lo que es en vuestro poder para llegar a hacer aún más seguras vuestras ciudades. Y después de mí va a intervenir el alcalde de Pontevedra, nuestro amigo Ancho, que ha realizado cosas aparentemente imposibles, pero que sí que se pueden hacer, tanto que lo han hecho, en este sentido, y que todos vosotros podéis imitar, si queréis. Pero tenemos que afirmar, y yo lo afirmo con fuerza, y no tengo dudas en afirmarlo, que los niños de hoy pueden jugar con sus amigos sin ser acompañados de los padres en las ciudades que tienen, y que las ciudades de hoy no son más peligrosas de las ciudades de ayer. Tenemos que explicarlo y demostrarlo con datos a las familias,
que salgan de esta locura, de esta idea falsa que las ciudades de hoy no permiten y que los niños de hoy no son capaces. Pensamos que esta posibilidad que tenéis que proponer y defender para todas las niñas y los niños de vuestra ciudad debe realizarse desde cuando los niños son muy pequeños, antes de empezar de la escuela primaria. Tener amigos con los cuales encontrarse cada día libremente per jugar, pensamos que sea la mejor defensa frente al peligro de un uso precoz de los dispositivos electrónicos y el encanto y la atracción de estos instrumentos. Pensamos que un amigo será siempre mejor de un teléfono, de un móvil. Y esto creo que los niños lo sienten, lo creen, lo piensan, solo que tenemos que sea posible, que se pueda realizar. Y esto será una defensa natural contra la violencia de estos medios. En cambio, los niños, después de recuperar la calle, la harán más bonita y segura. Irán produciendo alrededor atención y solidaridad que protegen mucho más que policía y cámara de video, y no cuesta nada. El juego libre de los niños en el espacio público de la ciudad deberá sustituir el juego vigilado y acompañado de los parques juegos para niños, los columpios toboganes que conocemos, que deberían desaparecer de nuestras ciudades, con sensible ahorro de recursos económicos y con mucha más felicidad de las niñas y de los niños que podrán así aprovechar del espacio público de la ciudad, eligiendo no solo con quién y cómo, sino también dónde jugar. Tenemos que devolver el espacio público a la gente, si es necesario, sacándolo a los autos, los coches, los carros, porque la ciudad debe volver a ser una ciudad de las personas. Y cuando llegáis a tener los primeros resultados, los primeros grupos de familias que serán de acuerdo sobre esta propuesta respecto al derecho del juego de sus hijos, tenéis que documentar estas experiencias y comunicarlas a nuestra red nacional e internacional. Serán materiales preciosos a favor de todos los niños del mundo. Con vuestros ejemplos podemos abrir puertas, bajar muros de desconfianza, de temor que unen lamentablemente una parte importante de los niños del mundo. Antes que vosotros, como decía Lorena Moracimo antes, hemos encontrado las asociaciones de pediatras porque pensamos que los pediatras sean buenos aliados potenciales de los niños, entre los pocos que pueden ayudar a las familias a cambiar actitud. Y pedimos a los pediatras que para ayudar a los niños reconozcan la autonomía como necesaria para su salud y que puedan prescribir la necesidad que salgan todos los días como una receta médica real. Y después encontraremos pronto las escuelas porque favorezcan el juego libre de los niños. Es un tema delicado, pero es importante que la escuela no se ponga contra, ocupando de una forma, yo creo, injusta e ilegal todo el tiempo también lo que no se pasa dentro de la escuela.
por lo cual no deberían ocupar las escuelas las horas de la tarde, del fin de semana y de las vacaciones, con deberes y tareas, porque esto no es tiempo de la escuela, sino es lo que el artículo 31 promete como tiempo libre de los niños. Los niños tienen derecho al tiempo libre y al juego. Se juega en un tiempo libre y el tiempo libre está finalizado al juego. Libre significa libre de compromisos, libre de tareas y libre de control. Pero claro que los titulares y responsables de la adhesión del proyecto La ciudad de las niñas y de los niños, en vuestra ciudad sois vosotros, que la gobernáis. Es correcto que antes que todos sea vuestra la responsabilidad de devolver a vuestros ciudadanos más pequeños que no votan la libertad de jugar libremente, así como prevé su derecho. Y cierro esta breve introducción a nuestra estupenda jornada de encuentro con los alcaldes, dando por fin la respuesta a la pregunta que más frecuentemente me ponen periodistas o personas que entran por la primera vez en contacto con nuestro proyecto. Y piden, pero ¿cuándo se puede decir que una ciudad ha llegado a ser una ciudad de las niñas y de los niños? Normalmente yo contesto que nunca una ciudad será efectivamente y totalmente de las niñas y de los niños, pero se acercará a este objetivo cuando todas las niñas y todos los niños podrán salir de casa sin adultos para vivir la fundamental experiencia del juego, encontrando y conociendo sí mismos, los otros, los obstáculos, los peligros y la gran satisfacción de enfrentarse con ellos. Muchas gracias. Sí, bueno, teníamos una imagen para compartir en el cierre de esta intervención de Francesco, que es un poco lo que resume nuestra identidad como ciudad de los niños. Sí, es una imagen que en nuestro mundo del proyecto se conoce mucho porque es en la portada del libro, pero yo creo que esta viñeta representa bien todo lo que estamos diciendo, defendiendo y proponiendo hoy. Los niños están jugando en la calle y el cartel dice, perdonen las molestias, porque es verdad, los niños molestan. Es que tienen derecho a molestar o necesitan molestar para crecer y para llegar a ser adultos. Perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes o para vosotros, ahora no lo veo, para ustedes. Sí, Bueno, esto es el tema. Los niños juegan para ellos mismos porque lo necesitan, pero juegan también para nosotros, porque repito, y termino de verdad, cuando hay niños que juegan en la calle, la ciudad es mejor, más bella y más segura. muchas gracias, Francesco. Como siempre, nos dejas muy movilizados y con mucho más compromiso de trabajar, con más ahínco. Le doy la palabra al alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, que va a hacer una presentación. ¿Sí? Sí, hola. ¿El alcalde? No lo veo. Ahí. Hola, 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 Adelante, buena. Pontevedra, adelante. Vale, pues buenas tardes, buonasera, bonjour, y bonsoir. Gracias a Francesco por la invitación a participar en esta especie de mesa redonda de responsables municipales a nivel internacional.
Yo voy a describir así lo más breve posible, bueno, pues un proceso que hicimos en la ciudad de Pontevedra desde finales de los años del siglo XX, de finales del 90 y pico, ¿no? Y espero que, bueno, que sirva de inspiración para todos los que estamos en fin, en este reunión tan variada, ¿no? Bueno, pues en Pontevedra a finales del siglo XX nos planteamos la necesidad de transformar una Pontevedra que era una ciudad invivible, que expulsaba a los ciudadanos y ciudadanas, y en este proceso de qué hacemos de cara al futuro, estudiamos todo lo que se estaba haciendo en el mundo respecto de la calidad urbana, de la recuperación del espacio público, de la autonomía de las personas, etcétera. Estudiamos a Jane Jacobs, a Buchanan, a Yangel, a otros muchos, pero también estudiamos a Francesco Tonucci y su Città di Bambini, ¿no? ¿Y qué aprendimos de Tonucci, no? Y sin ánimo de extenderme demasiado, aprendimos muchas cosas, ¿no? Las niñas y los niños necesitan ser autónomos y jugar en la calle con sus iguales, que una ciudad con los niños y las niñas en la calle es una ciudad mejor y más segura, y que quienes gobernamos o gobiernan la ciudad tienen la obligación de escuchar, por un lado, y atender las necesidades de los niños y de las niñas. Y es muy importante, desde mi punto de vista, plantear así los objetivos, porque cuando en el año 1999 nos pusimos manos a la obra, teníamos claros los objetivos, que son la argamasa que nos permitiría colocar en cada lugar las medidas de carácter sectorial. Por eso planteamos un objetivo global. ¿Y cuál era el objetivo global que nos planteamos en el año 1999? Que daría unidad a las medidas más sectoriales. Y el objetivo primordial era devolver la ciudad a los ciudadanos y ciudadanas sin exclusión. Toda la ciudad debe ser para las personas. Y ahí están bien claras las influencias de Francesco, en el sentido de que todas las personas también son, y sobre todo muy importantes, las niñas y los niños, y toda la ciudad no es solo una zona de juegos, no solo una zona de juego limitada, sino en toda la ciudad, con toda la ciudad a su disposición para ir a la escuela, para jugar, para compartir el espacio con el resto de los ciudadanos. Teníamos claro que deberíamos combinar medidas de intervención sobre el espacio físico, también sobre el social y sobre el simbólico. Y como no tengo tiempo de desgranar todas las medidas, insistiré en algunas, ¿no? Respecto a las medidas físicas, es ampliación del espacio público para los peatones, para las personas que ocupan la ciudad sin ningún tipo de máquina a motor, ¿no? Preferencia peatonal como prioridad absoluta siempre. Organización de muchísimas actividades, muchas actividades infantiles, en calles, en plazas, diseño del espacio público para permitir el juego, incluso cerrar el espacio público a otros usos cuando lo necesitan los niños y las niñas, ¿no? En el caso de plazas para la salida al recreo de los niños, que lo hicimos siempre, pero sobre todo en la pandemia ya fue más específicamente porque se necesitaba más espacio público para que los niños jugaran, por lo tanto cerramos varias calles y plazas para que sirvieran de espacio de utilización exclusiva de los niños. Claro, bueno, y otra cosa importantísima que hicimos a lo largo de estos 25 años que llevamos en el gobierno fue reducir la velocidad en todas las vías urbanas. Iniciamos con velocidad 30 en todas las vías urbanas, luego bajamos a 20 y ahora en las zonas peatonales desde hace ya 5 o 6 años limitamos la velocidad real a 10 kilómetros por hora.
Cuando hablamos de niñas y de niños, es importante tener en cuenta que padres y madres quieren protegerlos y cuidarlos y que eso es bueno, que los cuiden, pero que también hay que tener en cuenta que les resulta muy difícil saber en qué momento pueden dejarlos libres. Por eso también tuvimos claros que las medidas que se adoptasen no solo tenían que hacer la ciudad más segura, que la hizo más segura, sino que deberían conseguir que la ciudad y los ciudadanos sintiesen que la ciudad es más segura, ¿no? La pregunta es, ¿lo conseguimos? Bueno, yo creo que sí, en gran parte, no en la totalidad de los objetivos, pero sí en gran parte. Y en Pontevedra hay niñas y niños jugando en la calle, por la mañana, por la tarde y por la noche. La inmensa mayoría de los niños van andando al cole. Y alrededor de la mitad de los niños, estoy hablando de niños de 6 a 12 años, ya los mayores ya no hay problema, o sea, van absolutamente todos solos, ¿no? Alrededor de la mitad de los niños de 6 a 12 años van y sin compañía de adultos, que es un éxito, creemos que espectacular. Eh, y hay tantos niños en la calle que incluso por parte de algunas personas pues nos critican o se quejan porque molestan. Es un mínimo de personas, pero eso es, digamos, la prueba del 9, es decir, que es una realidad que los niños están jugando por las tardes o por las noches en las calles y en las plazas de la ciudad, que hay algunas personas que le pueda molestar. En todo caso, hay una altísima participación también de práctica deportiva en todos y cada uno de los deportes que hay en la ciudad, que son muchísimos. Pontevedra es la ciudad del deporte, hacemos muchos campeonatos estatales de todo el estado, gallegos e incluso europeos e internacionales. Y hay un detalle que me gustaría contar, que cuando vienen niños a visitar a una familia con niños de Pontevedra y salen por la noche a tomarse algo por las calles y las plazas, bueno, la pregunta es la misma. Los que vienen de fuera de Pontevedra están preocupándose todo el tiempo por los niños. Y los que tienen niños y viven en Pontevedra dicen, tranquilos que ya volverán. ¿Dónde están? Pues ya volverán porque no hay peligro y los niños juegan y disfrutan solo por las plazas y las calles de Pontevedra, especialmente no, a todas las horas, pero especialmente en la tarde-noche, que es cuando la familia sale junta, ¿no? Ahora, Francesco nos pide que demos un paso más, ¿no? Que las niñas y los niños salgan a la calle a jugar sin adultos que los vigilen. Y estamos totalmente de acuerdo que eso sería lo ideal y debe ser lo ideal. También somos conscientes de las dificultades derivadas de los tiempos en que vivimos, ¿no? Hay una sobreprotección, una falta de autonomía, una carencia de actividad física en general, ausencia de responsabilidad, pero todo esto creemos en general es derivado de un excesivo cariño del entorno más próximo a estos ciudadanos y ciudadanas de corta edad. Y también conocemos los peligros de los que habla Frato, en el sentido de, sobre todo, de la dependencia de las pantallas y las carencias de una formación que no incluye un juego sin supervisión y entre iguales. Debemos ahondar más en algunas medidas ya adoptadas, ¿no? Por eso estamos dando voz a los niños y a las niñas en la construcción de la ciudad, el Consejo de Nenas y Nenos del Gobierno de Pontevedra, crear espacios en los que puedan jugar en libertad. Nosotros tenemos actividades como el Salón del Libro Infantil y Juvenil, que dura un mes en toda la ciudad, en donde los niños acuden, bueno, con ilustradores, con escritores, y participan en los colegios para la creación de sus propios libros, de sus propias actividades, ¿no? Y también hacer más actividades en la calle, tanto sea de día como de noche. Tenemos una cosa que se llama noites abertas, que es una alternativa de ocio nocturno para que la gente, bueno, pues se relacione, se socialice con yo que sé, ciento y pico actividades diferentes que van desde
el deporte hasta otro tipo de actividades para socializar entre ellos, y también mejorar la sensación de seguridad en toda la ciudad. Yo creo que el objetivo, bueno, que habla Tonucci, yo puedo afirmar que la ciudad de Pontevedra en el año 2025 es más segura, con datos en la mano, que la Pontevedra del 99 o del 2001-2002, que empezamos toda esta transformación. De hecho, hay un dato que nos enorgullece. Bueno, somos la primera ciudad europea que tiene el primer premio de seguridad vial urbana de toda la Unión Europea, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque desde el año 2011 no hay 0 muertos en el espacio urbano por accidentes de tráfico con vehículos, ¿no? Bajaron de 60 o de 50 al año los accidentes graves a 5, y desde el año 2011 0 muertos. Y no es verdad que hubiera pocos accidentes. Había más o menos en la década del 97 al 2007 hubo 30 muertos en la ciudad por accidentes de tráfico, luego bajó a 3 por década, y desde el año 2011 0. Quiero decir que hay datos que afirman que efectivamente la ciudad es más segura y es una de las ciudades más seguras de todo el Estado español, ¿no? Por lo tanto, y el hecho de que los niños estén en la calle, que lo dice Tonucci muchas veces, eso da una sensación de seguridad, porque todas las personas mayores somos protectores de esos niños, y obviamente reducimos velocidad, nos preocupamos, intentamos que todo, digamos, el comercio local acompañe a los niños, que atienda a uno que necesite algo sin ningún problema. En ese sentido, toda la ciudad se involucró en este tema, ¿no? Y obviamente tenemos que seguir mejorando siempre, ¿no? Y tomando medidas que permitan el uso del espacio público para la socialización de los niños y de las niñas, ¿no? Es mucho mejor, y comparto obviamente las ideas de Francesco Tonucci, es mejor un amigo, un compañero con el que socializar que un teléfono móvil o una tablet. Y después hay una cuestión clarísima, ¿no? Si consigues que los niños... Hoy estuve viendo un programa en el que hablaba, que lo tengo utilizado muchas veces, que los presos peligrosos americanos están 2 horas al aire libre al día, y muchos niños en ciudades europeas y de todo el mundo, la media es de menos de 1 hora, ¿no? Bueno, yo puedo garantizaros que en Pontevedra estamos más de 2, de 3 y de 4 y de 5 horas los niños en la calle, si no haciendo prácticas deportivas, porque hay mucha actividad deportiva. De hecho, Pontevedra hicimos un estudio de actividad física en la ciudad hace muy poco por parte de una asociación. Se hizo un estudio y los datos que tenemos es que el 60% de la población hace algún tipo de actividad física, como mínimo 2 o 3 veces a la semana, y estamos al nivel de las ciudades nórdicas, que son las que tienen mejores datos de actividad física en toda Europa, ¿no? Por lo tanto, queremos seguir trabajando en estas cuestiones, porque además el modelo que tenemos en Pontevedra no es un modelo, a ver, ¿cómo lo explicaría? Es un modelo integral de toda la ciudad. Tenemos la idea de que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, deben tener la misma calidad urbana en su espacio donde viven. No es que hacemos actuaciones en el centro histórico, en los barrios comerciales, sino que todas las actuaciones de calmado de tráfico, de ampliación del espacio público, de calidad urbana, de buena iluminación y todo eso que da seguridad y sensación también de seguridad, lo hacemos en toda la ciudad. No lo podemos hacer al mismo tiempo, pero en toda la ciudad, para que exista, bueno, igual que el tema de las bajas emisiones, para que la calidad del aire sea igual en toda la ciudad y no en unas zonas donde se prohíben coches y en otros se puede conducir como te dé la gana y aparcar donde te da la gana. Toda la ciudad es una ciudad pensada para las personas, con un aumento del espacio público
que desde luego cambió del orden de el 30% del espacio público, en el 90 estaba dedicado a las personas, el 70 y pico por ciento estaba dedicado a los carros, a los coches, a las máquinas o automóviles o vehículos a motor, y ahora tenemos el 70 para las personas y el 30% o algo menos dedicado a los vehículos a motor. Por lo tanto, funcionan, esas cosas funcionan, y desde luego, cuando pensamos en hacer una ciudad para las personas, estábamos pensando en los niños por un lado, en la autonomía de los niños, pero también de las personas mayores, también de las personas con discapacidad. Si la ciudad es buena para los niños, es buena también para todos los ciudadanos que viven en Pontevedra. Por lo tanto, creo que estamos en el camino correcto, creo que las teorías de Tonucci son buenas, ¿no?, para mejorar, para que la gente que vive en ciudades sea más feliz, y los críos además se vayan creciendo, experimentando el espacio público y socializando con sus amigos y sus amigas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nada, felicitar a la organización de las ciudades de los niños, y en todo caso dejar abierto la posibilidad de seguir comentando estas cosas, y estaríamos encantados de recibiros si os acercáis a Pontevedra a conocernos más personalmente. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nada. Muchísimas gracias por su inspiración, porque siempre Pontevedra es cátedra para nosotros, porque necesitamos mucho a Pontevedra como punto de inspiración y modelo, y tomamos siempre la palabra de la posibilidad que nuestros alcaldes visiten Pontevedra, y sabemos que siempre son bienvenidos y recibidos por usted y por su equipo. Así que muchísimas gracias por eso, y a continuación vamos a dar la palabra al intendente Está Pablo puesto. Hafkin de Rosario, Gracias a Argentina. todos y a todas. Sí. Gracias, gracias, señor alcalde. Volamos a la Argentina, Rosario, y le damos la palabra al intendente Pablo Hafkin. Buenas, un gusto muy grande, gracias por la invitación, gracias Francesco, abrazo fuerte. Para nosotros es un gran gusto poder participar del Consejo de Niños y Niñas, y de esta iniciativa de ciudad que empezó con Hermes Wiener como intendente del año 97. Desde allí, y creo que es lo primero que queremos reforzar y destacar, nosotros lo que más entendemos productivo es escucharlos. Y el Consejo de Niños y Niñas viene funcionando en forma interrumpida. Le otorgamos el año pasado la máxima distinción que tiene la ciudad, la Orden del Rosario, al Consejo de Niños y Niñas. Invitamos a todas las camadas, algunos ya más adultos, pero tiene que ver con esto. La ciudad también vivió en el último tiempo una crisis fuerte en materia de seguridad. Entonces, quiero empezar por ahí porque, de algún modo, la experiencia del Consejo de Niños y Niñas y el trabajo con Francesco y con la red de tanto tiempo nos permitió tomar un desafío que era bien difícil, que era evidentemente la importancia que tenía, si queríamos salir de esa crisis, que los chicos pudieran, y los niños y niñas, recuperar el espacio público. No hay mayor señal de recuperación del espacio público por parte de una ciudad que llenarla de niños. Y ese fue el desafío que nos propusimos. Y ese desafío lo hicimos tomando dos premisas. La primera premisa fue escuchar lo que ellos proponían, y el Consejo de Niños todos los años nos hace una propuesta que después implementamos, y fuimos avanzando. Por ejemplo, el sistema de bicicletas públicas se incorporó bicicletas públicas estrictas y exclusivamente para chicos, porque ese fue un pedido de ellos, poder ir solos y tomar ellos su bicicleta, no tener que ir atrás de sus padres. Lo otro que plantearon fue una iniciativa muy interesante, que es ocupar el espacio o lugares y edificios públicos de noche y poder generar actividades de niños por la noche, y lo que hicimos fue fundamentalmente habilitar lugares, teatros, el próximo es acá en el Palacio Municipal, es decir, no lugares que estén pensados para la infancia,
sino lugares que funcionan como con otra función y dárselos. Y que ellos lo llenen, acampen, duerman. Hicimos una actividad muy linda en la Biblioteca Argentina, un acampe de niños y niñas en la biblioteca, pasaron allí la noche, ellos diseñaron la actividad y en general lo que hacemos es tomar esas iniciativas de ellos para ir ganando lugares. Hacemos lo mismo en iniciativas de veredas, en iniciativas, lo escuchaba a Miguel Ancho también hablando de la movilidad. Bueno, obviamente el espacio público y la movilidad, la calle recreativa, que es un espacio que sostenemos. Las dos innovaciones que me interesa aportar, que fueron surgiendo, van incipientemente la línea que nos plantea Francesco. Nuestro objetivo es plantear este año espacios libres de adultos. Es decir, nuestra ciudad tiene 1 millón de habitantes, no necesariamente es tan fácil que los chicos puedan trasladarse solo a los lugares, sí lo hacen en la escuela o los lugares cercanos, pero lo que estamos planteando ahora es que en lugares de alta concentración haya zonas estrictamente libres de adultos, es decir, que solo haya niños jugando. Hicimos una experiencia ahora en un festival, el Festival Faro. El Festival Faro es un evento cultural muy grande que hacemos siempre a inicio de año. Participa mucha gente, alrededor de 60.000 personas. Y armamos detrás de nuestro planetario un espacio estrictamente de infancia. Es decir, el Faro tuvo sus escenarios, tuvo sus ferias y tuvo un espacio estrictamente de chicos, aprovechando las instalaciones del planetario. Estamos construyendo un museo experimental de ciencia y lo que hicimos fue convocar a los chicos en el diseño del museo experimental. Y esa es la segunda experiencia que quiero remarcar. No solo el Consejo de Niños, sino que cuando nosotros diseñamos una plaza, estamos experimentando ahora una plaza llamada Chiodi, lo hicimos en el Museo Experimental, tratar de que los chicos participen en el diseño previo del plan sobre la plaza. Es decir, no que opinen después de que está hecha, sino que en el diseño participativo hay un espacio para los chicos y un espacio donde no sea el mismo espacio donde participan adultos en el diseño de la plaza. Es decir, que lo hagan jugando, que diseñen el espacio público a partir del juego. Y obviamente que eso nos impacte en cómo desarrollarlo. Vamos a terminar ahora en 2 meses, creo. Miro a Carolina, es una gran colaboradora que es tímida, pero la tengo aquí conmigo. En la primera experiencia de la realización de una plaza con diseño participativo a partir del juego de los chicos. Y diría, lección de la experiencia para no extenderlo. Cuando la instancia de escucha luego implica acciones que tomen en términos efectivos de política pública lo que los chicos diseñan, eso alimenta o retroalimenta la importancia de la participación de los chicos. En Rosario tenemos históricamente lo que fue el Congresito de la Lengua, es decir, todo lo que implicó darle la voz a las niñas y a los niños. Pero en relación al juego, a nuestro entender hoy, y saliendo, porque efectivamente así lo estamos haciendo, de un periodo bastante complejo en materia de seguridad, y ya el año pasado tuvimos un año totalmente diferente, hoy nuestro mayor desafío es cómo ellos ocupan el espacio público y cómo los hacemos partícipes del diseño del espacio público que después ellos van a usar. Por último, estamos empezando nuestro tricentenario como ciudad. Rosario no tiene fundador, no tiene una fecha de fundación, pero bueno, hay hechos históricos que marcan el inicio de nuestra población en 1725, y también el gran desafío que estamos pensando es cómo incorporamos a los niños en la mirada que ellos tengan sobre el tricentenario, que es muy distinta a algunas cuestiones de legado, de peso que nosotros tenemos en relación a cómo lo imaginamos. Y en relación a eso también estamos pensando en una serie de obras y algunas de ellas están muy vinculadas a ya espacios de formación para los chicos para que mediante el juego se incorporen a la educación digital y a las posibilidades, pero no pensado como lugares de laboratorio de juego donde encima le agreguemos más pantallas de las que ya tienen, sino pensado más bien como lugares de elaboración de futuro en relación a cómo deberíamos construir la ciudad que viene. Y hemos en esto puesto en marcha, lo firmamos hoy, el final de una obra que vamos a tener en 6 meses que se llama Tecnoteca,
y que de algún modo toma la experiencia de las ludotecas, pero vinculadas a la educación digital. Así que espero en 6 meses ya contarles cómo funciona esa experiencia que se ata a todo el programa de educación digital. Creo que lo hice medio rápido, pero que resume, vamos muy decididos, Francesco, a implementar este año las zonas libres de adultos, así que apenas avancemos en eso, les vamos a ir compartiendo la experiencia a toda la red. Muchas gracias, señor intendente, y estamos realmente con mucha expectativa sobre esas zonas libres de adultos y sabemos que Rosario es siempre fuente de gran inspiración para el trabajo, para la red latinoamericana y para la red internacional. Así que seguimos trabajando muy cerca. Bueno, junto con este encuentro y con la posibilidad de tener estos testimonios que refuerzan el llamado de Francesco a la campaña, hemos preparado un material que les va a llegar por correo a todas las ciudades de la red internacional, donde se les invita a hacer, de alguna manera, a adherir a la campaña promocionando y divulgando su mensaje, ¿no? No sé si, Nachito, podemos compartir lo que es el cartel. Muchas gracias. Está Ignacio Fernández desde eh, Buenos Aires apoyándonos como siempre en el trabajo. Este póster va a llegar a las ciudades y a nosotros nos gustaría muchísimo que nuestros municipios, los municipios de Ciudad de los Niños, se encargaran de hacer imprimir este manifiesto, este póster y hacerlo circular en sus ciudades, en aquellos lugares de dependencias del municipio, pero también hacerlo llegar a las escuelas, a las postas médicas, los centros de salud, las bibliotecas, aquellos lugares donde puede llamar la atención el mensaje y preguntarse por qué esta campaña, qué significa este perdón a las molestias y sembrar una inquietud. Junto con ello, vamos a dar un instructivo también para pedir a los intendentes, a los alcaldes que puedan realizar un testimonio en video donde adhieren a la campaña y también explican por qué su ciudad es Ciudad de los Niños, ¿no? En relación a estos temas de la campaña. Este material, gracias Nacho, este material va a llegar por correo a sus ciudades. Junto con esto, los invitamos a visitar el sitio web de la Asociación Francesco Tonucci, donde encuentran en todos los idiomas de la red las viñetas de Frato dedicadas a la campaña, ¿no? Donde hay un paquete de viñetas que inicia con las que Francesco presentó, el Yo Salgo a Jugar, hasta la de la portada del libro de la Ciudad de los Niños, con un itinerario posible de trabajo y discusión en torno al mensaje de la campaña. Lo mismo pueden encontrar en el canal de YouTube de la asociación los videos vinculados a la campaña, donde Francesco explica cada viñeta en breve, presentándola y dando su contenido, pero también pueden encontrar los enlaces a los webinars que ya realizamos, sea con pediatría que el lanzamiento de la campaña. Voy a pasar ahora la palabra a la directora de la Asociación Francesco Tonucci en Argentina, Paula Querido, nuestra Paula, que va a hacernos el favor de recopilar un poco todo el tema de la participación y asistencia a este encuentro. Y antes de eso, quería solamente agradecer profundamente a las comisiones coordinadoras de la Red Internacional que han trabajado con nosotros para que este encuentro sea un éxito y que haya la difusión suficiente en la política de sus ciudades. Así que agradezco a las comisiones coordinadoras y en particular al trabajo realizado por Mariana Italiano, Ignacio Fernández, Nacho y Paula Querido para que esta sesión sea un éxito. Adelante, Paula. Bueno, gracias Lorena y bueno, además de el intendente y el alcalde que pudimos escuchar de Pontevedra y de Rosario, están presentes, hay algunos que se anotaron ahora, se nombraron en el chat, Nacho, y que cuando termino, si no están, los leemos también. Estuvieron presentes en esta jornada de hoy de la ciudad Gandía el alcalde José Manuel Prieto junto a Liduvina Gil, Rafa García, el alcalde de Burjasot, acompañado por Yolanda Andrés, concejala de participación, María Gómez, la alcaldesa de Almoradí y Susana Miralles, concejala de educación,
María Espert Bosch, concejala de Educación del Ayuntamiento de Alacuás, Fernando Lara, concejal de Educación del Ayuntamiento de Picaña, Guillermo Gómez Mur, concejal de Educación del Ayuntamiento de Huesca, Salvador Torrent Catalá, alcalde de Leliana, y Eva Santa Fe Miguel, regidora de Educación e Infancia, Yolanda Fernández Morales, alcaldesa de Atarfe, Ángel Peralbo Sanchón, alcalde de Villamayor, Salamanca, Badalona, Marc Cruz Prada, concejal adjunto de Educación, de Monover, alcalde Loren Amat y el concejal de Educación Javier Guardiola, Victoria Manjón Barrera, alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Salamanca, Pedro Martín, alcalde de Carvajosa de la Sagrada, junto a la concejala Noemí Fernández y la jefa de Educación Pilar Sánchez. De nuestra red mexicana, el alcalde de Zamora, Carlos Alberto Soto, el alcalde de la ciudad de Zapopan, Juan José Franchi. De Monterrey, la secretaria de Desarrollo Humano, Karina Marlene Barrón Perales. De Ciudad de León, Guanajuato, Jonathan González, secretario de Educación. San Pedro de Garza García, Cristina Martínez, coordinadora del proyecto. En Portugal, el presidente de la Cámara Municipal de Torres Vedras, Laura Rodríguez, y presidente también de la Cámara de Valongo, José Manuel Ribeiro. De nuestra red brasileña de Mogi das Cruzes, Claudio Rodríguez, representando a la prefectura, Mara Bertaioli. De Osorio, el secretario de Educación, Marcelo Reis, prefecto Diego Francisco de Estancia Vela, el prefecto también de Viñedo, Darío Pacheco de Moraes, Luciana Lima, gestora de primera infancia de la ciudad de Recife, y el equipo de la ciudad de Jundiaí, Jerusa Moura y Adriana Huemori. De Costa Rica, de Santa Ana, el alcalde Juan José Vargas Fallas. De Francia, de Montpellier, la vicealcaldesa Véronique Brunet, junto a Sophie Marchand, integrante de su gabinete. De Argentina, de nuestra red argentina, Horacio Córdoba Ríos, intendente de Coronel Arnold. De la ciudad de Arroyito, Gustavo Benedetti y María José Espósito, su viceintendenta. De Pueblo Ester, Martín Gerardi. De la ciudad de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz. De Coronda, Ricardo Ramírez. De Ceres, Alejandra Dupoy. Paola de Besa Ronchino, intendenta de San Jerónimo Norte. Marisa Fassi, de la ciudad de Cañuelas. De Puerto Rico Misiones, el intendente Carlos Gustavo Cot, junto a María Victoria Berselli e Ivonne Cristén. La intendente de la ciudad del Trébol, Natalia Sanchos. El intendente de la ciudad de Reconquista, Amadeo Vallejos, junto a María Ide Maggio. La secretaria de Gobierno de nuestra ciudad de Zapala, Belén Aragón, junto a Mariana Peralta. Silvia Collin, presidenta de la Comuna 3 de la ciudad de Buenos Aires. Silvia Millana, presidenta de la Comuna 4 de la ciudad de Buenos Aires. Florencia Escabino, presidenta de la Comuna 13 de la ciudad de Buenos Aires, junto a María Marta Trosolino. De la ciudad de San Justo, Nicolás Cuesta, intendente, y Mónica Astore, coordinadora de Educación. Y creo que agregaron ahora lo último, María do Carmo de Río Claro. Deben faltar algunos que los pusieron al final, pero no sé cómo entran, Lore. Paula, la casa ha crecido. Sí, la casa ha crecido. Bueno, le voy a Faltó invitar alguien. solo un minuto más a nuestra colega Mari Canotte, que es la coordinadora referente de la red italiana, para que ella nos pueda indicar las personas que se han conectado desde Italia y están con nosotros esta mañana. ¿Sí? Adelante, Mi Marica. sentite? Mi sentite? Te escuchamos bien. Bene. Grazie a Lorena per questo incontro, a Francesco, ai sindaci di Pontevedra, Rosario e Paola. E allora ne approfitto per ringraziare la presenza del sindaco di Rescaldina, Gilles Yelot, dell'assessore alla città dei bambini Pigozzi, di Annalisa Di Nuzzo, l'assessore del comune della città di Castellammare di Stabia,
i referenti di Pesaro, Paola Girelli, Paola Stolfa, l'Angella di San Giorgio al Cremano e anche Mendrisio di Elda Montiglia e Luca. Inoltre c'è anche Alessandra Somaschini e Marta Letizia del Laboratorio Regionale La Città dei Bambini. Quindi questo vi ringrazio anche con la difficoltà della lingua di aver visto, partecipato a questo incontro e ne approfitto per dire che stiamo lavorando anche al lancio della campagna in Italia. Grazie Lorena. Gracias, gracias a te. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y continuamos a adherir a la campaña y a replicar este mensaje. Muchísimas gracias a todas y todos.